Episodio 1. El ataúd que no debía abrirse. Hay luces que guían. Y hay otras, que fueron encendidas para encerrar algo que no debía salir jamás. Todo empezó el 14 de octubre. Yo formaba parte del equipo de restauración del antiguo convento de Santa Lucía, clausurado desde 1928 y olvidado por el Estado, hasta que decidieron convertirlo en un museo religioso. Lo que nadie nos dijo era que una parte del subsuelo nunca había sido explorada, ni cartografiada, ni bendecida. Un sótano sellado con ladrillos gruesos, sin acceso directo. Lo descubrimos al derribar una pared húmeda durante la limpieza de los cimientos. Y detrás, una cripta. ¿Pequeña? Con el aire más denso que he respirado en mi vida. El olor era a cera vieja, pero mezclado con algo más profundo. Como incienso podrido. Al fondo, un solo ataúd, cubierto de símbolos que no reconocí. Cruces invertidas. Letras talladas con furia. Y lo más inquietante, una vela. Encendida. Dentro del ataúd. Cerrado. Nos quedamos paralizados. Uno de los trabajadores murmuró que era una instalación artística del siglo pasado. Pero cuando intentamos abrir el ataúd, una de las herramientas se rompió. No por debilidad, como si algo no quisiera ser tocado. Finalmente, lo logramos. Y adentro, una monja, o lo que parecía una. Rostro intacto. Ojos abiertos. Labios entreabiertos. Y a su lado, una vela de cera blanca, que seguía ardiendo. Sin oxígeno. Sin explicación. Un pergamino sellado con lacre colgaba sobre su pecho. Lo abrimos. Solo decía, no abrir, no rezar, no apagar la luz. Al principio reímos. Pero cuando Fernando, el que había quitado la tapa del ataúd, cayó muerto al día siguiente. La risa desapareció. Causa, ataque cardíaco. Pero el forense encontró algo más. Cera en sus fosas nasales. Y una quemadura leve en la lengua. Como si hubiera soplado una vela que no debía tocar. Desde entonces, nadie se acercó más. Pero la vela sigue ardiendo. Cada noche, misma intensidad, misma llama. Yo he soñado con ella. Con la monja, de pie, al pie de mi cama, con su boca sangrando cera, diciéndome, no me apagaron. Solo me dejaron arder demasiado tiempo. Esto no es una historia de fe. Es una advertencia. Porque esa llama, no es fuego, es castigo. Y apagarla, lo sé ahora, sería liberar lo que no nació para morir. Episodio 2. La monja que nunca fue declarada muerta. No se puede enterrar lo que nunca fue declarado muerto. Y eso fue lo primero que descubrí cuando intenté buscar su nombre. Después de lo que le ocurrió a Fernando, decidí hacer algo que no debía, volver solo a la cripta. La vela seguía encendida, como si el aire la protegiera. La figura dentro del ataúd no se había descompuesto ni un milímetro. Y en sus labios, parecía haber más color que la primera vez, como si cada noche respirara un poco más. Me obsesioné. Busqué los archivos del convento en la biblioteca municipal. Listas de monjas enterradas. Registros eclesiásticos. Fechas. Defunciones. Nada. Recorrí documentos desde 1900 hasta 1930. Y no encontré ni un solo acta que coincidiera con el rostro de la mujer del ataúd. Ni nombre. Ni orden religiosa. Ni certificado de muerte. Pero encontré otra cosa. Un informe sellado por el Arzobispado de Toledo. Con fecha de 1928. Clasificado. Pero mal archivado. Decía, por orden superior. Se ordena el cierre permanente del convento de Santa Lucía. No debe hablarse de la hermana L. Su encierro fue un acto de misericordia. Su existencia no será reconocida por la Iglesia. ¿Encierro? ¿Misericordia? ¿Qué clase de crimen cometía una monja para merecer desaparecer de los libros? ¿Pero no del mundo? Mostré el documento a una historiadora retirada. Ella palideció. La letra L coincide con una figura mística mencionada en textos apócrifos. ¿Cuál figura? Una mujer que no murió, sino que fue encendida. Y me mostró un símbolo grabado en el margen del documento. Era el mismo que estaba tallado en la tapa del ataúd. Un círculo atravesado por una cruz invertida y una llama en el centro. Ella lo llamó el sello de la penitencia viva. Dijo que era un rito perdido, usado solo una vez, cuando una mujer, considerada santa y hereje al mismo tiempo, fue castigada no con muerte, sino con eternidad bajo vigilancia divina. Y la vela no era adorno, era un candado. Cada llama mantiene encerrado algo que no puede ser tocado por el tiempo. Y si se apaga, el alma despierta con todo lo que fue sellado con ella. Regresé al convento esa noche, y al entrar a la cripta, vi algo nuevo. La vela ardía, pero ahora tenía 2 mechas, 2 llamas, y la sonrisa en el rostro de la monja. Era apenas visible, pero estaba ahí,
Episodio 3. La cámara que grabó el ataúd moverse solo. Hay cosas que solo se creen cuando se ven. Y aún así, hay cosas que verlas no basta. Después de lo ocurrido con la vela y las dos llamas, decidí que ya no bastaba con mirar. Tenía que grabarlo. No podía confiar en mi memoria, ni en mis sentidos, porque cada vez que bajaba a la cripta, salía diferente, con la piel más fría, con pensamientos que no eran míos, y sueños donde caminaba por pasillos que no existen, siguiendo el olor de cera ardida y carne húmeda. Instalé una cámara oculta en el rincón más alto de la cripta, entre las vigas. Nadie lo notó, ni siquiera los técnicos que seguían trabajando durante el día. La activé en modo nocturno, 24 horas, sin cortes. La primera noche no ocurrió nada, solo el parpadeo constante de la llama. Pero la segunda, todo cambió. A las 3:36 de la madrugada, hora exacta, la imagen captó algo. Primero, un parpadeo extraño, como si la cámara sufriera interferencia. Luego, el ataúd vibró, apenas perceptible, pero real. La tapa se movió milímetros. Y lo más escalofriante, la vela se inclinó, no por viento, ni por movimiento del aire, como si alguien, desde adentro, hubiera exhalado. La llama no se apagó, pero osciló como si escuchara algo, como si respondiera a un susurro que la cámara no pudo registrar. Minuto siguiente, la tapa del ataúd se arqueó hacia arriba, centímetros, solo por un segundo. Luego cayó de nuevo, suavemente. Y entonces, la imagen se congeló. Un solo fotograma, pero bastó, porque en ese fotograma, cuando la tapa estaba levemente abierta, se veían los dedos, y no estaban en la misma posición de antes. Ahora apuntaban hacia arriba, y uno de ellos tenía la cera derretida sobre la uña, como si hubiera tocado la llama. Apagué el vídeo. Mis manos temblaban. Subí al despacho de la directora del museo y le mostré la grabación. Ella palideció. Me miró como si yo fuera parte del problema. Y me hizo una sola pregunta. ¿Alguien más sabe esto? No, le respondí. Entonces me quitó el pendrive. Y dijo en voz baja. Perfecto. Así debe seguir siendo. Salí de su oficina sabiendo que acababa de perder esa evidencia. Pero esa noche, volví a bajar. Y lo que encontré me lo confirmó todo. La vela seguía encendida. Pero esta vez, el cuerpo dentro del ataúd ya no tenía los ojos cerrados. Episodio 4. El arquitecto que desapareció tras tocar el cirio. Uno puede ignorar una advertencia, pero cuando desaparece alguien, la fe ya no basta. Su nombre era Elías Corbalán, arquitecto jefe del proyecto. Ateo confeso, hombre de ciencia, de planos, de acero. Según él, todo lo sobrenatural tiene una grieta lógica. Eso dijo antes de bajar a la cripta. Yo estaba ahí. Lo vi acercarse, con su casco blanco, su linterna colgando del cuello, y esa arrogancia en la mirada de quien no cree en nada, ni en nadie. ¿Esta es la vela famosa?, preguntó burlón. Sí, respondí. Y nadie ha debido tocarla desde que la abrimos. Se rió. Pues alguien tiene que apagar esta ridiculez algún día. Y entonces lo hizo. La tocó. Puso 2 dedos sobre la llama. No sopló. Solo presionó. Como quien quiere demostrar que lo sagrado es solo cera caliente. Pero la llama no se apagó. Tampoco lo quemó. Simplemente, atravesó su piel. Como si el fuego lo aceptara. Elías retrocedió. Se miró la mano. Y ahí ocurrió. Una línea de cera roja, sí, roja, comenzó a salirle desde las uñas. Como si su sangre se estuviera volviendo cera ardiente. Gritó. Pero fue un grito seco. Cord. Intenté ayudarlo. Pero antes de que pudiera acercarme, la luz se cortó. Todo se volvió negro durante exactamente 33 segundos. Cuando regresó, Elías ya no estaba. Ni su casco, ni su linterna, ni su voz. Solo una marca quedó en el suelo de la cripta. Un círculo perfecto. Y en el centro, 2 gotas de cera roja aún tibia. Subí a reportar lo ocurrido. Pero la directora me detuvo. Me llevó a un rincón y me dijo: Elías no es el primero. ¿Qué? Tú no entiendes. Esa vela no es un adorno. Es una trampa. Una celda. Y me mostró una carpeta. Fotos antiguas. De 1928. Entre ellas, una imagen en sepia. 5 ataúdes. Uno abierto. Y dentro, la misma mujer. La misma vela. Bajo la foto, una nota. Quien toca la llama, entra en ella. Esa noche, volví a la cripta. La vela seguía encendida. Pero ahora, proyectaba 2 sombras en la pared. Y una de ellas tenía puesto un casco. Episodio 5. El diario de la monja encendida.
Hay voces que el tiempo intenta enterrar, pero cuando son escritas con sangre, nunca se callan del todo. Después de la desaparición de Elías y las dos sombras proyectadas por una sola vela, supe que lo que estaba ocurriendo en ese ataúd no era un fenómeno aislado. Era una memoria viva, y estaba pidiendo ser escuchada. Volví a la cripta en secreto. De madrugada, mientras revisaba el altar que rodeaba el ataúd, noté una tabla suelta en la base del nicho. La quité con cuidado, y detrás, un compartimento sellado con cera negra. No lo abrí con herramientas. Lo hice con las manos, como si supiera cómo hacerlo, como si ya lo hubiera hecho antes. Dentro, un cuaderno envuelto en telas de lino, antiguo, frágil, y con un nombre apenas visible en la portada. Hermana Luzbelia. Sí, el mismo nombre que aparecía en el informe secreto del arzobispado. La mujer que no tenía acta de defunción, la que fue encerrada viva junto a una vela que no moría. Empecé a leer. Día 1. Me han condenado. No por lo que hice, sino por lo que vi. Me ordenaron callar. Pero si callo, la llama hablará por mí. Día 4. La vela arde desde que me sellaron. No necesita aire, solo necesita recuerdo. Cada vez que intento dormir, la escucho decir mi nombre. Día 11. He entendido. No soy mártir. Soy cerradura. Pasé las páginas con manos temblorosas. El trazo se volvía más desesperado, más inclinado, más inhumano. Día 20. El fuego no ilumina. Contiene. Y lo que contiene, se mueve cuando rezo. No es Dios quien responde. Es lo otro. Lo que vi detrás del altar en aquella visión maldita. La última página estaba parcialmente quemada, pero logré leer una frase escrita con trazos de sangre. Si alguna vez alguien apaga esta vela, que sepa que mi cuerpo no era el castigo, era el muro. Cerré el diario, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que la historia no trataba de ella. Trataba de lo que ella sostenía, lo que no debía despertar. Volví a mirar el ataúd. La vela seguía encendida, pero ya no estaba sola. Junto a ella, había otra más pequeña, recién encendida, con cera roja, y una gota descendiendo lentamente hacia la base del ataúd, como si la hermana Luzbelia hubiera comenzado a escribir de nuevo. Episodio 6. El cura que escuchó su voz en plena misa. Hay voces que se escuchan en el alma, y otras que se meten entre los rezos, como si siempre hubieran estado allí. El padre Rafael no era un hombre impresionable, veterano de parroquias malditas, exorcista autorizado por la diócesis, y teólogo formado en Roma. Él aceptó venir cuando la directora, en un acto de pánico envuelto en diplomacia, solicitó una bendición general para las instalaciones. Nada oficial, nada público, solo una misa discreta, a puertas cerradas, en el salón más cercano a la cripta. Yo estaba allí. Fuimos 12, 11 asistentes, y él, con su estola blanca, su Biblia antigua, y la fe grabada en la frente. Todo parecía normal, hasta que comenzó el Padre Nuestro. La primera línea la dijo sin problemas, pero al intentar continuar, su boca se detuvo, sus ojos se pusieron vidriosos, como si algo dentro de él estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. Y entonces ocurrió. La vela, sí, una de las del altar, no la de la cripta, se encendió sola, sin cerillo, sin viento, solo un fuego que se alzó como si respondiera a una presencia. Y el padre Rafael habló, pero no en español, ni en latín, ni en ninguna lengua que alguien allí reconociera. Era un murmullo gutural, profundo, como si la voz le saliera desde detrás de los ojos. Nos congelamos. Yo me acerqué un poco, grabadora en mano, y cuando le pregunté qué estaba diciendo, su cabeza giró hacia mí, sin mover el cuerpo. Ella ya no duerme, dijo. ¿Quién? Pregunté sin respirar. La llama que arde bajo el nombre de los olvidados, la que fue sellada con cuerpo humano, la que escuchó los secretos de Dios y no murió por ello. Ahora, solo espera que uno de ustedes la llame por voluntad propia. El silencio fue absoluto, hasta que el padre cayó de rodillas, y comenzó a llorar. No lágrimas. Cera caliente. Desde sus ojos, desde su nariz, desde su lengua. Corrimos a asistirlo, pero no respondió. Solo repitió una frase una y otra vez, mientras el fuego seguía encendido. El nombre fue pronunciado en otro plano. Ahora busca su eco. Lo hospitalizaron esa misma noche. Diagnóstico: estado disociativo severo, con lesiones internas inexplicables. Pero yo supe la verdad. Él no perdió la mente, perdió el derecho al silencio. Y mientras dormía en el hospital, la grabadora que yo llevaba reprodujo algo que no grabé. Una voz de mujer, clara, susurrante,
¿Quieres ver lo que hay dentro de la vela? Solo abre la tapa del ataúd esta vez, sin miedo. Episodio 7, la vela que no proyectaba sombra. Una llama puede alumbrar un cuarto entero, pero si no proyecta sombra, es porque no pertenece a este mundo. Después de lo ocurrido con el padre Rafael, algo cambió en el ambiente del convento. El aire se volvió más espeso, más lento. Los objetos tardaban en reflejar la luz. Y lo peor, las cámaras de seguridad dejaron de registrar la vela, como si el fuego no fuera fuego, como si lo que ardía allí no obedeciera las leyes de la materia. Y yo lo confirmé con mis propios ojos. Esa noche bajé a la cripta con un espejo, uno viejo, agrietado, que pertenecía a la sacristía original del convento. Lo coloqué frente al ataúd, a escasos metros de la vela, y esperé. La llama parpadeaba, ardía con su habitual elegancia hipnótica, pero en el reflejo no aparecía nada. El espejo devolvía la imagen de la monja, del ataúd, pero ¿dónde debía estar la vela? Solo había vacío, un espacio en negro, como si el fuego estuviera allí solo para nosotros, pero no para el otro lado. Entonces tomé una fotografía, y ahí fue peor. La imagen capturada no mostraba llama, pero sí una figura, pequeña, de pie, justo donde estaba la vela, humanoide, con el rostro cubierto, y los brazos extendidos hacia mí. Corrí, subí las escaleras como si el suelo fuera a cerrarse detrás de mí, pero al llegar a la superficie, las luces parpadearon, y una de las velas del altar mayor, que había estado apagada desde el cierre del convento, se encendió sola. Fui hasta ella. Tenía la misma forma que la de la cripta, pero esta vez noté algo nuevo. No proyectaba sombra, no contra la pared, no contra el piso, ninguna, y al mirar de cerca, descubrí una inscripción tallada en su base, muy pequeña, solo visible bajo la cera derretida. Lux sin forma, box sin cuerpo, puerta sin cerradura, luz sin forma, voz sin cuerpo, puerta sin cerradura. La vela no era una simple protección, era una entrada, una grieta, un pasaje abierto desde dentro. Y lo que está del otro lado, ya sabe que la estamos mirando. Esa noche, al revisar las grabaciones, encontré una imagen perturbadora, una toma de la cripta desde la cámara de seguridad más lejana. La vela ardía, y por primera vez, proyectaba una sombra, pero no era suya, era la mía, aunque yo no estaba allí. Episodio 8, los cuerpos que amanecen con cera en los ojos. Primero fue 1, luego 3, después 6 cuerpos, todos con la misma expresión, y el mismo detalle imposible. Cera caliente, en los ojos. La primera fue Laura, una restauradora joven que había entrado a la cripta por encargo directo de la directora. Iba a tomar medidas del ataúd. No rezó, no tocó nada, solo bajó. Estuvo 13 minutos, y subió. Esa noche, no volvió a casa. La encontraron a la mañana siguiente, en la sala de descanso, muerta, sin signos de violencia, pero con una sustancia blanca, espesa, cubriendo ambos párpados. Cera, aún tibia, como si hubiera sido derramada desde dentro de su cráneo. El médico forense dijo que se trataba de un bloqueo respiratorio por obstrucción nasal, pero nadie explicó cómo llegó la cera hasta ahí, ni por qué tenía las manos en posición de oración. Después vino el vigilante nocturno, y luego un obrero, uno por uno. ¿Quién? Siempre de madrugada, siempre con los ojos cubiertos, como si la vela los hubiera marcado, como si los hubiera reclamado. Yo lo vi con mis propios ojos. La noche del cuarto caso. Me escondí en la galería del segundo piso, con la cámara lista. Esperé en silencio. Y a las 3:33 exactas, un viento gélido atravesó el edificio. Las velas apagadas comenzaron a encenderse una por una, pero no con fuego común, sino con llamas pálidas, casi sin color. Y entonces lo escuché. Una voz, susurrada, lejana, pero clara, femenina, antigua. No quiero que vean, solo quiero que recuerden. Corrí hasta el pasillo central, y lo vi. Uno de los técnicos de limpieza estaba de rodillas, inmóvil, con los ojos abiertos, pero ya no eran suyos. Eran 2 esferas blancas, selladas con una capa delgada de cera derretida. Y lo más escalofriante, sonreía, no de felicidad, sino como quien entiende algo que el resto no debería saber. Subí al despacho de la directora, desesperado, pidiendo que detuvieran todo. Ella solo me miró, con los ojos vidriosos, y me dijo, ya nadie va a detenerla. Cada llama es un ojo que se cierra aquí, y se abre del otro lado. Desde entonces, nadie duerme en el convento, pero la vela sigue ardiendo, y cada noche,
Alguien más comienza a ver lo que no debe, antes de no ver nunca más. Episodio 9. La verdad sobre la vela no fue encendida, fue invocada. Nos hicieron creer que era una llama, una simple vela encendida. Pero la verdad es que esa luz no fue encendida, fue llamada. Después de tantos cuerpos, de tanto silencio, algo dentro de mí exigía respuestas. No desde la fe, desde el terror. Volví a revisar el diario de la hermana Luzbelia. Esa noche maldita donde la vela ya tenía 3 mechas encendidas. Y entre sus páginas, entre líneas torcidas por el delirio, encontré un fragmento que no había visto antes. Estaba en otro idioma, antiguo, cruel, pero con ayuda de un teólogo retirado. Logré descifrar una frase central. No la encendí yo, solo recité el nombre, y ella ardió. ¿Ella? La vela, ¿es una mujer? ¿Una entidad? ¿Una presencia? La idea me quemaba la mente. Y entonces busqué más. En un grimorio olvidado de 1789, conservado en la Universidad de Salamanca, encontré un símbolo familiar, el mismo que estaba tallado en la base de la vela. Allí no se hablaba de candelas, ni de oración. Se hablaba de sellos de invocación ardiente. Una forma arcaica de atrapar no demonios, sino memorias conscientes. Seres que no tenían cuerpo, pero sí voz. Y esa voz necesitaba calor. Llame, ser. La luz no ilumina, decía el texto, sino que mantiene viva a quien fue olvidado por la carne y recordado por el fuego. Entonces lo entendí. La hermana Luzbelia no encendió nada. La invocó, a través de un nombre prohibido, de una oración deformada, y del sacrificio de su propio cuerpo como contenedor. La vela no es una fuente de luz, es una huésped, y esa huésped no se deja apagar, porque nunca fue encendida como las demás. Volví a la cripta esa noche. Llevaba fósforos, velas comunes, una cruz, y el nombre que aparecía en la última hoja del grimorio, tachado con sangre. Velata. Lo pronuncié, una sola vez, y entonces la llama reaccionó. Se alzó, tembló, y por primera vez, susurró. No con fuego, con voz, con mi voz. Ya no soy llama, soy la lengua de lo que viene. ¿Y tú? Me has vuelto a llamar. Me desmayé. Desperté 3 horas después. La cruz se había derretido en mis manos, y una nueva vela ardía a mi lado, más pequeña, con cera negra. En su base, mi nombre, tallado con precisión, como si ya estuviera escrito desde antes que naciera. Episodio 10. El exorcismo que terminó con el fuego dentro del sacerdote. Uno no se arrodilla ante una llama, pero cuando esa llama te contesta por dentro, no hay cruz que te salve. Tras lo ocurrido con mi nombre tallado en cera, la diócesis ya no pudo negarlo. Se inició lo inevitable, el exorcismo, pero esta vez, no sobre una persona, sino sobre el objeto, sobre la vela original, que seguía ardiendo con sus 3 mechas, y proyectando sombras que nadie quería mirar de frente. El encargado fue el padre Jerónimo, un sacerdote anciano, pero respetado por haber enfrentado, según rumores, a demonios que hablaban en idiomas perdidos. Llegó en silencio, con sotana negra, Biblia en mano, y una caja de madera que contenía, según él, la única reliquia que el fuego no consume. Nos pidió estar presentes, pero no intervenir. Su voz era firme, más fuerte que sus huesos. El ritual comenzó a medianoche, cuando el aire ya parecía aceite, y el pasillo que conducía a la cripta goteaba humedad, pero no de agua, de cera. Se colocó frente a la vela. In nomine Patris, empezó, y en el instante en que tocó el cirio con el crucifijo, la llama se extinguió, por un segundo, y luego volvió a encenderse. Desde dentro del crucifijo, el padre Jerónimo no gritó, pero su cuerpo tembló, sus ojos se pusieron en blanco, y cuando abrió la boca, el humo salió de él, no como aliento, sino como si algo ardiera en su interior. Y entonces, la voz, la misma de siempre, femenina, cálida como el horno del infierno. Tú vienes a expulsarme, pero no puedes sacar lo que ya vive en ti. Fuiste mío antes de vestir de blanco. Y esta cruz, solo fue mi llave disfrazada. Las paredes comenzaron a agrietarse. El aire olía a cabello quemado. Y el padre Jerónimo cayó de rodillas. Comenzó a vomitar cera fundida. Sí, literalmente. Cera que se derramaba sobre su sotana y tomaba formas de letras, como si algo escribiera a través de su agonía. Yo intenté correr, pero las velas del pasillo se encendieron solas, una a una, cerrándome el camino. Y entonces lo vi, en el reflejo del relicario del padre. Yo no era yo, era ella, la mujer del ataúd, la hermana Luzbelia, pero con mis ojos, con mi voz, y con fuego en lugar de alma.
El padre murió esa noche. No por el fuego, sino por la oración. Porque cuando sus labios intentaron pronunciar el nombre de Cristo por última vez, la llama le robó la lengua. El informe oficial dijo colapso pulmonar. Pero yo sé la verdad. La vela ya no está contenida en el cirio. Ahora, habita en quienes la enfrentan. Y cada exorcismo no la debilita, la propaga. Episodio 11. La niña que nació con el mismo nombre que la monja. Uno puede apagar las luces, quemar los diarios, sellar las criptas. Pero el nombre, cuando ha sido pronunciado por el fuego, renace. La noticia llegó como una casualidad. Un artículo pequeño en un periódico local de un pueblo a 300 kilómetros del convento. Una nota insignificante para la mayoría. Nace niña con marcas extrañas en el pecho y murmura sonidos ininteligibles. Para mí, fue como recibir una bofetada del más allá. El nombre del hospital, Santa Lucía. El mismo nombre del convento. El nombre de la madre, Clara Luz Ortega. Pero lo que me paralizó fue el nombre dado a la bebé. No por tradición, no por fe, sino porque, según la madre, se lo susurraron desde el vientre. Luzbel. Sí, el mismo nombre que había sido borrado de los libros, de los registros eclesiásticos, de la memoria colectiva, ahora puesto, con ternura inocente, sobre una recién nacida que lloraba sin lágrimas, y solo de noche. Viajé. Necesitaba verla con mis propios ojos. A esa niña que no debía existir. El hospital era modesto. La madre, joven, de mirada rota, no hablaba mucho. Solo me repitió lo que ya había leído. Durante el embarazo, soñaba con fuego, con túneles, con una vela encendida bajo tierra. ¿Y por qué Luzbelia?, le pregunté. Ella bajó la voz, como si temiera que la criatura escuchara. No lo elegí, la escuché en mi cabeza, cada madrugada, diciéndome su propio nombre. La niña dormía, pero su respiración no era normal. Era rítmica, demasiado precisa, como si repitiera una oración invisible. Y entonces vi su pecho. Una marca, pequeña, como una quemadura en forma de espiral. La misma espiral que está tallada en la vela original. Tomé una foto. Quise retirarme. Pero antes de cruzar la puerta, la bebé abrió los ojos. No eran de un recién nacido. Eran ojos sabios, oscuros, y llenos de una tristeza vieja. Y entonces habló. Sí, habló. No lloró, no balbuceó, solo dijo una palabra. Encendida. El mundo se me derrumbó. Y supe que ya no estábamos tratando con un objeto maldito, sino con una conciencia que no acepta el olvido. Una llama que se reencarna, para seguir ardiendo. Esa noche, al regresar al convento, encontré una vela más sobre el altar. No la encendí, no la toqué, pero en su base, había una inscripción nueva. Ya no estoy encerrada, estoy creciendo. Episodio 12. La carta del Vaticano que pidió ocultarlo todo. Toda iglesia tiene un archivo secreto. Pero hay cartas que no están escritas para ser leídas, sino para advertir en silencio. Después de ver a la niña Luzbelia y escuchar su voz, una voz que no podía pertenecerle, volví al convento decidido a cruzar la línea. Ya no me importaban las órdenes, ni las puertas cerradas, ni los sellos rotos. Solo necesitaba saber hasta dónde había llegado el silencio. Fue en el despacho de la directora donde encontré el sobre. No estaba guardado, estaba expuesto, como si me hubiera estado esperando. Papel amarillento, sello de cera negra con el emblema del Vaticano tachado a cuchillo. Y en el reverso, sin remitente, 2 palabras en latín. Ignis tacitus. Fuego silenciado. Abrí con manos heladas. La carta era de 1929. Firmada por un hombre que ya no existe en los registros, Cardenale Basili. Lo que leí no lo olvidaré jamás. El caso de la hermana Luzbelia ha superado las capacidades humanas de contención. El fuego no se consume. Se propaga a través de lo intangible, la palabra, el recuerdo, el rezo mal dicho. La vela no es vela. Es herida. Es voz sin garganta. Es el eco de un juramento que jamás debió pronunciarse. Su cuerpo fue sellado como última opción. No para castigarla, sino para evitar que se convierta en canal. Cada intento de apagarla solo refuerza la conexión. La llama responde a quienes la niegan. No teman el fuego. Tiemblen por lo que arde dentro de él. Al final de la carta, una frase subrayada. Ordenamos que todo sea ocultado. La historia debe morir con quienes la recordaron. Entonces lo comprendí. Todo había sido planeado. El cierre del convento. La eliminación de los registros. La vigilancia silenciosa. Pero no para protegernos de ella, sino para protegerla de nosotros. Porque si su nombre se propaga, si su fuego encuentra más cuerpos, si su conciencia despierta completamente,
No quedará religión que la contenga. Subí al altar mayor temblando. Allí estaban las velas. 5 ahora, encendidas sin haber sido tocadas. Todas con cera negra. Y cada una, con un nombre diferente tallado en la base. Mi nombre, el del padre Jerónimo, el de la directora, el de Elías, y el último, no era humano. Solo decía, Luzbel, no Luzbelia. Luzbel, la forma antigua, el nombre original, el que precede a las lenguas, el que no debía ser dicho. Esa noche, alguien llamó a la puerta del convento. Una niña, ojos oscuros, sonrisa muda, y una vela en la mano, que ardía sin consumir la cera. Episodio 13, el espejo que mostró quien la encendió. Las llamas no tienen rostro, pero el fuego que arde sin apagarse, nunca ha sido anónimo. La niña estaba ahí, frente a la puerta del convento, con su vestido blanco manchado de tierra, los pies descalzos, y esa vela encendida en la mano. Una vela que no se consumía, que no goteaba, que parecía mirar en lugar de iluminar. La directora no quiso dejarla entrar, pero fue inútil. Las puertas se abrieron solas. No dijo una palabra, solo caminó con pasos exactos hasta el altar. Dejó la vela junto a las otras 5, y se volvió hacia mí. ¿Sabes quién la encendió?, me preguntó con una voz que no era la suya. No supe qué responder. Entonces me entregó algo envuelto en un paño. Pesado, frío, un espejo, antiguo, redondo, enmarcado en madera tallada con símbolos que reconocí de inmediato. Los mismos grabados en el ataúd de la hermana Luzbelia. Los mismos que aparecían en la carta del Vaticano. La niña me miró fijamente. Solo puedes verlo una vez. Y no puedes apartar la mirada, aunque quieras. La vela a mi lado pareció susurrar. El vidrio del espejo se empañó por dentro. Y en lugar de mi reflejo, vi otra escena. Una cripta, oscura, llena de cuerpos de monjas que rezaban alrededor de una mujer desnuda, tendida sobre una piedra. La hermana Luzbelia, joven, temblando, sus ojos abiertos, suplicando, mientras una de las monjas se inclinaba sobre ella con un cirio negro. No quiero ser contenedora, decía Luzbelia. Por favor, no me sellen. Pero el ritual ya había comenzado. La monja encendió la vela, y en ese instante, el fuego se alzó como un látigo, y entró por la boca de Luzbelia. La escena tembló, pero lo peor no fue eso. Fue cuando vi el rostro de la monja que sostenía la vela. Era yo, mi cara, mi voz, mi risa, mientras susurraba las palabras en una lengua que ahora, de algún modo, comprendo sin haberla aprendido. Tú la encendiste, dijo la niña a mi lado, mientras yo seguía mirando el espejo. Tú la sellaste. Y tú eres el último fuego que falta por despertar. Solté el espejo. Cayó al suelo, pero no se rompió. Solo quedó boca arriba, y seguía mostrando mi rostro del pasado, sonriéndome con labios quemados. El altar se estremeció. Las velas ahora eran 7, y todas ardían con fuerza. La cera bajaba como sangre espesa, y el techo comenzaba a agrietarse. La niña caminó hacia la puerta, pero antes de salir, dijo, ya no basta con recordar. Ahora toca revivir. Esa noche no dormí, porque cuando me miré en el espejo del baño, no vi mi rostro, vi la escena completa, y esta vez, yo no sostenía la vela, yo era la llama. Episodio 14, la noche en que alguien la apagó, y volvió a encenderse sola. Hay cosas que se pueden destruir con agua, o con fuego, pero ¿cómo se apaga algo que arde desde el alma? Fue esa misma noche, después del espejo, después de aceptar que no solo fui testigo en otra vida, sino cómplice, decidí acabarlo, no por valor, por desesperación, porque cada día las llamas crecían, y la cera se movía como si respirara. Entré solo a la cripta, llevaba una linterna, un rosario, y una copa de agua bendita robada del altar mayor, y entre mis dedos, una cerilla, frente a mí, las 7 velas, ardiendo sin sonido, como si el fuego no necesitara oxígeno. Me acerqué a la vela central, la original, la que había estado encendida desde el día 1, la que todos temían tocar. Recordé lo que había visto en el espejo, yo encendiéndola, yo pronunciando el nombre, yo sellando a una mujer viva con una oración torcida. Pero esta vez, iba a terminarlo. Recité el Padre Nuestro al revés, como si así pudiera cerrar lo que alguna vez abrí. Y con un solo soplido, la apagué. El silencio fue inmediato, absoluto, ni una chispa, ni un suspiro. Por primera vez en semanas, todo estaba oscuro. Di un paso atrás. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Pensé, ¿y si ya está? ¿Y si realmente lo logré? Pero entonces, lo escuché. Un crujido.
suave, como una cerilla frotándose contra la eternidad. Y la vela volvió a encenderse, sola, desde la base, como si el fuego estuviera saliendo desde dentro del ataúd. Y esta vez no era llama, era figura, una silueta de mujer hecha de fuego puro, sin ojos, sin rostro, solo un cuerpo temblando de rabia y recuerdo. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Las otras 6 velas estallaron, una a una, llenando la cripta de humo espeso. Y dentro de ese humo, vi cosas que no eran humo. Bocas, manos, nombres escritos con ceniza. Y entonces, la voz. No se apaga lo que fue encendido con juramento. Tú me diste fuego. Tú serás mi cuerpo. Caí al suelo. Y antes de perder el conocimiento, vi como la cera de las 7 velas comenzaba a unirse, formando una línea que avanzaba hacia mí. Como un río vivo. Como una lengua hambrienta. Desperté en la enfermería del convento. La directora no preguntó. Solo me dejó una caja sobre el pecho. Dentro había una vela nueva, sin encender, pero con un mensaje grabado en la cera. Tú serás la 8ª. Episodio 15, final. Lo que ardía dentro no era una vela. Era un alma viva. Siempre creí que el fuego era símbolo de fe, de purificación, de sacrificio. Pero el que ardía dentro de esa vela no pedía oraciones, pedía cuerpo, pedía regreso. No sé cuántos días pasé en la enfermería. Solo sé que, cuando desperté por completo, la caja seguía sobre mi pecho, y la vela seguía intacta, fría, silenciosa, pero con mi nombre grabado en espiral, como una maldición que no buscaba matarme, sino habitarme. La directora no me dejó ir. Nadie lo hizo. El convento estaba cerrado, puertas bloqueadas, velas apagadas. O eso creíamos. Esa madrugada, el aire cambió, y no por el clima, era el tiempo lo que se quebraba. Los relojes se detuvieron a las 3:33. Las paredes comenzaron a sudar cera. Y el olor ya no era a incienso, era a carne encendida. Fui hasta la cripta por última vez. Lo supe en los huesos. Esa sería la noche final. Las 7 velas originales estaban encendidas, pero no sobre el altar. Formaban un círculo en el suelo. Y en el centro, el ataúd, abierto, vacío. No había rastro del cuerpo de Luzbelia, ni de cenizas. Solo quedaba su hábito doblado. Y una nota escrita con sangre. El fuego no era castigo. Era puente. Y entonces, lo sentí. La 8ª vela, la mía, comenzó a derretirse sin llama. A cada segundo que pasaba, el calor crecía en mi pecho. Mi visión se tornaba ámbar. Y en mi mente, una voz que ya no susurraba, gritaba. Dijiste mi nombre en 2 vidas. En una me sellaste. En otra me despertaste. Ahora, déjame arder contigo. Caí de rodillas. Mis manos sangraban cera. Mi aliento era humo. Mi lengua recitaba un rezo que nunca aprendí, pero que nacía en mí como si fuera propio. Vi mi reflejo en el charco de cera. No era yo, era ella. Luzbel, la que fue encerrada, la que nunca murió, la que esperó siglos para ser recordada no como mártir, sino como llama viva. Y entonces comprendí. Nunca fue una vela. Fue una conciencia, un alma viva, sellada en fuego, alimentada por el miedo, despertada por la repetición de su propio nombre. Y yo era el último recipiente. La llama me envolvió, no con dolor, sino con memoria. Vi todos los rostros que habían caído, todos los que intentaron apagarla. Y uno a uno, los ojos se abrían. En ella, en mí. No sé quién escribirá esto. Quizás tú, quizás ya sea tarde. Pero si alguna vez encuentras una vela encendida en un lugar sagrado, si arde sin cera, sin sombra, sin explicación, no la apagues, no la reces, y sobre todo, no la mires de frente, porque si ella te ve también, tú serás la siguiente llama.